Entonces vamos a grabar ahí esta clase. Entonces, jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar una serie de clases que tienen que ver con el sistema inmunológico, pero específicamente de sus trastornos, de sus patologías. Entonces, este sistema inmunológico, sistema inmune o sistema de defensa, que presenta cada uno de nosotros, tiene como función funcionar como una barrera protectora, en que va a hacer frente a sustancias extrañas. ¿Sí? Aquí está representada por estos famosos virus que están tan de moda ahora, pero puede ser cualquier elemento externo a nuestro cuerpo y también interno, ¿sí? El mundo externo y el mundo interno, este sistema inmunológico que está representado acá por estas células, ¿cierto? Principalmente va a servir de escudo protector y nos va a mantener libres de problemas durante toda nuestra vida, ¿ok? Pero como todo sistema, puede tener algunas alteraciones. Entonces, el sistema inmunitario tiene células que son aquellas que van a realizar la mayoría de las funciones y moléculas, ¿verdad? Que son responsables de la actividad del sistema inmunitario. Entonces, ya tenemos dos elementos que van a conformar esta estructura. Y además tenemos órganos donde van a ser originadas las células, donde van a vivir, donde van a madurar, etcétera, y que están repartidos por todo el cuerpo, permitiéndole al sistema inmunológico llegar hasta la última célula de nuestro cuerpo. Entonces, este sistema inmunitario tiene a cargo la respuesta inmunitaria. Y esta es una respuesta coordinada, ¿cierto?, compleja, a la introducción de sustancias extrañas. Aquí dice su introducción, pero puede ser también a la detección en forma interna, ¿sí? Generalmente son microorganismos, la mayoría de los más importantes, pero también pueden ser macromoléculas y pequeñas sustancias que están en el ambiente y que son reconocidas como extrañas. Esto es súper importante porque nuestro cuerpo, ¿cierto?, tiene muchas vías de entrada, muchas vías de contacto entre el medio externo y el interno, por lo tanto, tiene que haber algún sistema que filtre la entrada de cualquier sustancia nociva al cuerpo, ¿ok? Y esta respuesta es independiente de la reacción fisiológica o patológica de tal reacción. Entonces, pueden haber procesos funcionales, reparativos, beneficiosos, pero que en algunas ocasiones se pueden transformar en una patología. Esto es muy similar a lo que era la inflamación, ¿ok? Ustedes recuerdan que la inflamación era una respuesta, ¿cierto?, ante una noxa, pero que podía transformarse en un problema patológico. ¿Ok? Entonces se puede ver alterado todo su funcionamiento y nos va a dar problemas. Y esos son los que vamos a conocer hoy día. El sistema inmunológico eh, funciona bastante simple. Aquí hay o sea, podemos explicarlo de forma muy simple, pero es un sistema altamente regulado y complejo. Pero en el fondo tenemos las células que aquí están representadas por solo un ejemplo, las células plasmáticas o las células B, ¿verdad? Que van a generar estas moléculas, que serían en este caso representadas por los anticuerpos, pero pueden ser complementos, citoquina, interleuquina, etcétera, y que van a ir a reconocer un patógeno. Esa es como la triada
fundamental del sistema inmunológico. Las estructuras celulares, las macromoléculas y la acción sobre un patógeno. Eso es, en resumen, el sistema inmunológico. Pero en esta simplicidad de este dibujo hay una serie de situaciones que nosotros empezamos a escarbar, a conocer. Es un mundo de situaciones nuevas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo del sistema inmunológico? La defensa contra microbios infecciosos. ¿Ok? Eso es como lo fundamental, lo que más se conoce. Pero también pueden ser sustancias extrañas no infecciosas que pueden inducir y desencadenar una respuesta inmunitaria. ¿Ok? También tiene como objetivo mantener la integridad de los órganos, neutralizando o eliminando estas sustancias extrañas, ¿verdad? Y ante esto nosotros tenemos que hacer una diferenciación entre algunas palabras, que muchas veces, y nosotros mismos también, la usamos como sinónimos, pero que en la práctica tienen una diferencia. Me refiero a las palabras antígeno e inmunógeno. ¿Ok? Un antígeno es una sustancia extraña que es reconocida como tal por el sistema inmunológico. ¿Ok? Y con eso se engloba a todas las partículas del mundo, del ambiente, del planeta, del universo, si queremos. ¿Ok? Cualquier sustancia extraña reconocida como tal por el sistema inmunológico. A diferencia del inmunógeno, que es también una sustancia extraña, o sea, es un antígeno que es reconocido como extraño, pero que desencadena una respuesta inmunológica. Se fija en una pequeña diferencia, porque hay muchas sustancias extrañas que son reconocidas, pero que no desencadenan un proceso. En cambio, otras sí. ¿Ya? Hay una serie de otras palabras como aptenos, que son macromoléculas o moléculas pequeñas, perdón, que por sí solas no generan una respuesta, pero al combinarse con otras sí lo hacen. O sea, sería una especie de antígeno pequeño que se une con otra molécula y se convierte en un inmunógeno. ¿Se fijan? Hay diferentes palabras. Ahora, si bien existe esta diferencia en estos dos conceptos, antígeno e inmunógeno, ustedes van a ver que en el transcurso de la clase los vamos a usar prácticamente como sinónimos. ¿Ok? Ya. Entonces, el sistema inmunológico es esto, una tremenda barrera que detiene el paso de estos microorganismos, como decía aquí, en el primer objetivo, el principal, ¿cierto? Pero no el único. Y hablamos de sustancias extrañas externas, pero también internas, como por ejemplo las células que por alguna razón han tenido algún proceso de alteración en su maduración, han mutado, ¿cierto? Y se han convertido en células neoplásicas. Esas células también son reconocidas como extrañas, pero son internas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esto tiene una evolución a lo largo del tiempo. Las respuestas pueden ser de cortas o largo tiempo y están constituidos por dos tipos de respuestas. Una innata o natural y una adquirida o específica. La innata o natural es aquella en que, estando los elementos ya constituidos, y por eso es inmediata, van a responder rápidamente ante un evento. Y van a responder con sustancias que tienen la posibilidad de atacar una amplia gama de elementos. Por eso se le llama inespecífica a veces, ¿ok? Porque con los mismos materiales, con las mismas células, con los mismos elementos, puede abarcar una amplia gama de elementos. Va a reconocer una amplia gama de elementos, ¿ok? Y todos
estos elementos que utiliza la respuesta innata están preparados, están en el momento que se requieren. Pero si esta respuesta innata o natural se mantiene en el tiempo o la NOx es más agresiva que esta primera respuesta, vamos a pasar a una segunda etapa, que es la respuesta inmunológica adquirida o específica. Que aquí se requiere la formación de elementos celulares, proteínas, ¿cierto? Macromoléculas, que se forman de acuerdo a la información o al elemento nuevo que está ingresando. ¿Ok? Aquí se requiere una información determinada y más específica para también tener una respuesta más específica. ¿Ok? Y esto ocurre principalmente cuando la primera barrera ha sido sobrepasada. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos básicamente las dos formas en que el sistema inmunológico hace frente a alguna sustancia extraña. Todos tenemos la misma estructura del sistema inmunológico, es decir, todos tenemos esta respuesta innata, todos tenemos esta respuesta adquirida. Hay variaciones individuales, eso es cierto, que generan distintas respuestas. Entonces, por eso, ante algunas enfermedades, algunas personas van a reaccionar de una forma o de otra, ¿sí? Porque existen estas variaciones individuales dentro de la estructura general del sistema inmunológico. Pero, como dijimos, también hay alteraciones y que van a generar patologías, como por ejemplo el VIH o en este momento el COVID, ¿cierto? Ustedes han visto que la respuesta que tienen las personas ante la infección por este virus es muy, muy diferente, ¿ok? Y que va más allá de la edad, del género, del estado de salud, ¿ok? Ustedes habrán escuchado que la gente mayor con comorbilidad son los más susceptibles, ¿cierto? Pero en las informaciones hemos visto a tremendos deportistas que también han caído en esta enfermedad y con desenlaces fatales, ¿cierto? A pesar de ser jóvenes, sanos, deportistas, esta enfermedad igual los ha, ha dañado, ¿sí? Y eso obviamente depende de la respuesta individual de su sistema inmunológico. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la inmunidad innata, en que tenemos un elemento común, aquí está representado por estos microorganismos, ¿cierto? Que puede ser una bacteria, un hongo, un protozoo, cualquier cosa, un polen, da lo mismo, ¿cierto? Y que la respuesta va a ser siempre la misma. Y vamos a tener siempre a estos dos elementos, los neutrófilos y los macrófagos, que ellos están constantemente en nuestros tejidos, en la sangre y en nuestros tejidos. ¿Ok? Entonces, ante cualquier elemento, ya dijimos, de cualquier naturaleza, ellos van a funcionar prácticamente igual. Esa es la respuesta innata. Estas células y, y las sustancias que ellos ocupan están listas para ser usadas. ¿Ok? Entonces van a responder en minutos a esta injuria. Pero la inmunidad adquirida o específica, vamos a ver ya unas células más específicas, que son los linfocitos, principalmente. Linfocitos T o linfocitos B, que cada uno tiene variedades, ¿cierto? Pero en términos generales, linfocitos T y linfocitos B, que son necesarios, que es necesario que le llegue la información específica de lo que ha entrado al cuerpo. Y con esa información específica, estas células van a generar una respuesta. ¿Ok? Esta respuesta podría ser que llegue una información
a través de otras células que se llaman células presentadoras de antígeno, ¿cierto? Va a llegar la información al linfocito T. Y este está aquí con una corbata, ¿cierto? Porque lo representa muy elegante, porque es el que organiza, es el modulador, ¿cierto? El linfocito T es el modulador de toda la respuesta inmunológica, que podría dar información a varias células, en este caso al linfocito B, para que éste de una manera sea la célula efectora, es decir, la que va a generar la acción, y la va a generar a través de este elemento súper común que es el anticuerpo, ¿ok? Que son las inmunoglobulinas, con sus diferentes regiones, variable y constante, que van a generar la infinita combinación acá, infinitas combinaciones que van a generar, van a posibilitar que el cuerpo humano tenga un anticuerpo prácticamente para todos los microorganismos que existen, para todos los elementos de la Tierra y del universo. ¿Sí? Esta flexión constante no cambia o va cambiando, depende de los tipos de inmunoglobulina, pero hay una región variable altamente modificable con millones y millones y millones de posibilidades de variar. Entonces, hay una inmunoglobulina prácticamente para cualquier cosa que haya en la Tierra. ¿Ok? Entonces, de esta manera, teniendo la información, va a estar preparada el sistema inmunológico para este agente específico, ¿sí? Pero necesita un tiempo, no es tan rápida como la respuesta natural. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo distinto de la respuesta adquirida, en que aquí tenemos ahora un elemento particular. Supongamos que ahora sí es una bacteria. Ahora ya sabemos que es una bacteria. ¿Sí? En la respuesta inespecífica, esto puede ser una bacteria, un virus, un hongo, un protozoo, un polvo, un ácaro, un polen, da lo mismo. Acá no. Acá es un organismo específico. En este caso, una bacteria. Incluso tiene que ser una bacteria particular. Entonces, aquí está la célula dendrítica, que es la célula presentadora de antígenos, y que se llama así porque ella pilla, es la que está en las mucosas o en la piel, ¿cierto? Están las barreras, en las primeras barreras del sistema inmunológico, en mucosas y piel. Entonces está ahí esperando y detectando cualquier elemento extraño. Cuando a la piel o a la mucosa llega un elemento extraño como este, lo detecta, lo fagocita, ¿cierto? Lo introduce a su interior y se activa. Esta activación significa que desde la mucosa o desde la piel o desde el lugar en que esté la célula dendrítica, que también puede ser un órgano interno, como por ejemplo el hígado, el cerebro, no sé, desde ese lugar va a viajar por los vasos linfáticos hasta un nódulo linfático. ¿Y por qué tiene que viajar hasta un nódulo linfático? Bueno, porque ahí están los elementos que van a modular la respuesta específica. Ahí vamos a encontrar al linfocito T. Entonces, ¿para qué va a buscar al linfocito T? Porque esta célula presentadora de antígeno es la centinela, ¿cierto? Es la que está en la periferia, es la que reconoce que algo ha entrado, algo extraño ha entrado. Entonces va a presentarlo. En su superficie genera un receptor y una presentación de una parte de este microorganismo, ¿cierto? Entonces se lo presenta al linfocito T. Le dice, mira, yo reconocí en tal lugar esta sustancia extraña. Tú ubícala, reconócela y ahora
genera una respuesta. Entonces, eso es lo que va a hacer el linfocito T. Va a modular una respuesta. Modular significa que la va a iniciar, la va a inhibir, la va a mantener, la va a sobreexpresar, en fin, tiene muchas posibilidades. Entonces, en términos generales, ¿qué es lo que va a hacer él? Va a determinar qué respuesta es la necesaria para este elemento extraño. Él determina si habrá una respuesta con alguna célula y con qué tipo de célula, o va a haber una respuesta con moléculas y qué tipo de moléculas. Entonces, él determina eso. Y una vez que determina, ¿cierto? Este es como el cerebro de la operación, él determina la respuesta, bueno, va, entonces en este caso va y dice al linfocito B, quiero que generes anticuerpos, ¿sí? Él determinó que la respuesta a este individuo particular, la mejor manera era a través de la generación de anticuerpos. Entonces, el linfocito B se activa y genera toda la respuesta a través de anticuerpos, que sería un ejemplo de una respuesta inmunitaria específica. ¿Se fijan? Son muchos más pasos que se tienen que coordinar de acuerdo a la información inicial. La respuesta inmunitaria natural está todo preparado. Y aquí da lo mismo el tipo de microorganismo, el tipo de agente infeccioso, porque la respuesta va a ser la misma, a través de siempre de neutrófilos o de macrófagos. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Perfecto. Aquí lo mismo. Vamos a ver en esta clase que hay muchos esquemas en que vamos a ir repitiendo varias veces la misma idea. ¿Ya? Esto es para que ustedes vayan siguiendo muy bien los diferentes pasos en esta respuesta inmunológica. Entonces, ya teníamos que tener una respuesta inespecífica, natural, ¿cierto? Rápida, inmediata, y otra respuesta más específica, adaptativa. ¿Ok? Esta respuesta inespecífica está dada por las barreras naturales, que ya dijimos, piel, mucosas, y también a través de una respuesta celular, que puede ser donde incluya inflamación, fagocitosis a través de los polimorfos, los macrófagos, y a través de la citólisis, es decir, de la destrucción de la célula del microorganismo propiamente tal o de la célula infectada. Entonces, eso es la respuesta inespecífica. Y la respuesta específica, que va a tener dos vertientes. A su vez, va a tener dos vertientes. La respuesta específica dada por células, como por ejemplo el ejemplo que dimos anteriormente, que el linfocito T determina que va a actuar un linfocito CD8 o un natural killer o un macrófago. Entonces la respuesta va a ser celular. O determina que la respuesta va a ser a través de las células B, linfocitos B, con la producción de anticuerpos. Entonces, una respuesta humoral. Humoral viene de humor, de líquidos, ¿cierto? Entonces son anticuerpos que van por la sangre y después por el suero, hasta llegar al lugar de acción. En cambio acá es la célula la que interactúa con la sustancia extraña. Acá es una proteína que viaja a través de líquido, por eso es humor, humoral. ¿Ok? Entonces, cuadros, resúmenes, cuadros que ustedes deben manejar. Nuevamente, el mismo ejemplo. La respuesta innata, fíjense que está determinada solo en horas, ¿sí? Solo en horas. Y la respuesta adaptativa, que pueden ser días, entre 1, 7 o más días. ¿Ok? Pueden ser semanas incluso. ¿Se fijan? Entonces, aquí tenemos las barreras iniciales, el microorganismo, la sustancia extraña, y que va a desencadenar una respuesta
a través de fagocitos, como pueden ser el polimorfo o los macrófagos, ¿sí? Y que va a generar finalmente la destrucción de estos elementos. ¿Ok? Y eso va a generar siempre en pocas horas y va a responder siempre de la misma forma. Pero si la noxa sobrepasa esta primera barrera, pasamos a la segunda respuesta, a la respuesta adaptativa, donde teniendo una información particular, se va a dar una respuesta hacia la acción humoral a través de los anticuerpos o una acción celular a través de diferentes células efectoras, que ya dijimos pueden ser los propios linfocitos T, CD4, los CD8, los natural killer o incluso macrófagos que participaron en la primera etapa. ¿Ok? Entonces, para ir en una vía o en otra vía va a depender de la información o del tipo de noxa. Ok. Nuevamente. Lo mismo. El microorganismo, linfocitos y respuesta efectora a través de anticuerpos. Esta es la respuesta humoral. Es una de las respuestas adaptativas. ¿Sí? Y acá, la celular, a través de macrófagos o de células que incorporan a los microorganismos, van a dar acción a que los linfocitos T o los helper o CD8 vayan a actuar. Pero en el fondo lo que actúa son células. Y aquí es anticuerpos a través del suero o de la sangre. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la respuesta humoral que bloquea la infección, ¿cierto? Y elimina a estos elementos extraños. O acá, la activación de macrófagos para eliminar estos microbios que han sido fagocitados. ¿Sí? O la destrucción de la célula. Pero, en el fondo son los mismos esquemas. Células y anticuerpos. Bien. Para que exista esta respuesta adaptativa celular, ¿cierto? Es requerido que el linfocito T sea informado, porque este linfocito T, recordemos que está en los ganglios, es decir, en los nódulos linfáticos, está lejos de la periferia. Él no sabe lo que está pasando en las mucosas o en la piel. Él está en el nódulo linfático, lejos de la entrada de estas sustancias extrañas. Entonces él prácticamente está ciego, sordo, no siente, no escucha, no ve lo que está pasando en la periferia. Para eso tiene a las células presentadoras de antígeno, que cumplen un rol súper importante, ¿verdad? Que es el dar el aviso. Son las células centinelas, son las células que avisan que algo ha entrado al cuerpo. Entonces ellas introducen la sustancia extraña a su interior y generan en la superficie una molécula que es llevada hasta el linfocito T y que es captada por un receptor, el receptor de células T, es captada por esta, siempre y cuando la célula reconozca al complejo MHD, ¿cierto? Si lo reconoce, quiere decir que esta célula es parte del sistema inmunológico, entonces tiene la facultad para conversar con
con la célula T. Entonces, esta unión de la sustancia extraña y de la molécula MHC permiten la interacción entre estas dos células, la célula presentadora y el linfocito T. Si el linfocito T no reconoce a la molécula MHC, no le va a hacer caso, no va a haber actividad, no va a haber reconocimiento, no va a haber unión. Por lo tanto, se va a ir y no va a generar ninguna respuesta. ¿Ok? Una vez que este péptido, esta proteína o cualquier elemento del elemento extraño, de la sustancia extraña, se va a unir a ese receptor y va a generar una respuesta hacia el núcleo, ¿cierto? Una cadena de señales hacia el núcleo que van a activar este linfocito T para que él, nuevamente, como dijimos hace un rato atrás, determine cuál es la mejor respuesta para esta molécula, para este microorganismo en particular. ¿Ok? Entonces él verá si va a ser una respuesta humoral o una respuesta celular. Y esa respuesta se van a llamar TH1 o TH2, que después lo vamos a ver. Entonces, si hay una respuesta humoral, este linfocito B va a ser activado, ¿cierto? Va a ser activado y se va a transformar en una célula plasmática. Entonces, una célula plasmática es un linfocito B activado. Una célula plasmática es un linfocito B activado. ¿Cuándo es activado? Cuando ha entrado un antígeno, ¿sí? Y cuando es activado también por un linfocito T. Entonces, es la célula plasmática la que ha sido activada, ¿cierto? Y ha generado toda la cadena metabólica y de síntesis de proteínas para producir su función. ¿Cuál es su función? La secreción de una inmunoglobulina, una. O sea, un tipo produce millones de inmunoglobulinas, pero un tipo en particular. Cada célula plasmática produce un tipo de inmunoglobulina, que puede ser de tipo A, G, M, etc. ¿Cierto? Pero es una inmunoglobulina contra una sustancia en particular. Entonces se va a generar una célula plasmática activa y se va a generar un linfocito B de memoria. Este linfocito B de memoria va a quedar por ahí dando vueltas, ¿cierto? Hasta que se produzca un segundo evento en que esta célula B es requerida nuevamente para producir esta misma inmunoglobulina. Pero no ahora, en otra oportunidad. En otra oportunidad. Entonces, el sistema inmunológico va a quedar cargado con esta información. Entonces, después la respuesta va a ser más rápida en el futuro. Bien, lo mismo. ¿Cómo actúa la inmunidad humoral? Fíjense que aquí tenemos microbios extracelulares, por ejemplo, bacterias cocáceas o bacilos, ¿cierto? Entonces, son reconocidas por este sistema de respuesta adaptativa, ¿cierto? Y se dio la orden para la producción de estas inmunoglobulinas. La célula B se transforma en célula plasmática y comienza la producción de esta inmunoglobulina. Y fíjense que esta inmunoglobulina particular, azul, va a ir a atacar a esta bacteria. Pero esta otra inmunoglobulina roja, que es muy parecida en su estructura, constante, pero diferente en su zona variable, va a ir a atacar a la bacteria cocácea. ¿Sí? Entonces, una inmunoglobulina para esta bacteria y una inmunoglobulina para esta otra bacteria. Incluso hay una inmunoglobulina para cada bacteria. Entonces aquí estamos nombrando solamente las formas baciliformes y cocáceas, pero en el fondo hay una inmunoglobulina para cada bacteria, incluso para diferentes partes de cada bacteria o de cada virus.
Entonces, vemos aquí que la inmunoglobulina neutraliza esta bacteria a través de lisis también, donde puede actuar a otro elemento del sistema inmunológico que es el complemento, o también puede promover la fagocitosis, es decir, hace que estas bacteria cocácea cargada con esta inmunoglobulina sea reconocida por una célula. Entonces, estas inmunoglobulinas tienen por lo menos 3 formas de actuar. Una directamente, otra a través del complemento y otra a través de la activación celular. Pero todo depende, todo pasa por las inmunoglobulinas. ¿Ok? Esa es la acción humoral, un poco más de detalle. Ya. La respuesta celular, aquí tenemos a una célula cargada con un elemento extraño. En este caso, fíjense, son virus. Acá eran bacterias y acá son virus. Son ejemplos nada más. ¿Ok? Entonces, aquí se genera una activación del linfocito T, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una célula presentadora de antígeno, que es esta de acá, que tiene el virus, que muestra una parte de este virus aquí en la superficie. No es necesario que sea todo el virus, solo una parte, ahí en este receptor, que hace el contacto con el linfocito T, en este receptor de células T. Y nuevamente el linfocito T helper, el CD4, ¿cierto? Que es el modulador, genera una respuesta hacia una célula efectora. Una célula efectora, que puede ser un macrófago, una célula T citotóxica o CD8 o un natural killer. ¿Sí? Y esta respuesta, esta información, esta orden, va siendo ejecutada a través de citoquinas, que es la forma en que el sistema inmunológico se comunica. Ustedes saben que el sistema neurológico, por ejemplo, se comunica a través de neurotransmisores. El sistema endocrino se comunica a través de las hormonas. Y el sistema inmunológico, el mecanismo de envío de información es a través de citoquinas, diferentes citoquinas. ¿Ok? Entonces, hay una citoquina específica para la proliferación de células B, una citoquina específica para la producción de células CD8, otra inmunoglobulina, o sea, citoquina específica para la activación de los natural killer, etc. ¿Ok? Hay citoquinas activadoras, hay citoquinas inhibidoras, entonces son los mensajeros del sistema inmunológico. Y en este caso se activa la respuesta celular. Y esta respuesta celular, ¿qué va a hacer? Va a lisar, destruir a la célula infectada, ¿cierto? O va a estimular a un macrófago para que vaya a destruir a esa célula o al organismo extraño. ¿Se fijan? Entonces, son diferentes formas de actuar. Ahora un poco más, con más detalle. Acá lo mismo, un resumen. El antígeno primeramente es captado por la célula presentadora de antígeno. Estando en la periferia, se moviliza hasta el nódulo linfático donde está el T-helper, el linfocito T-helper o CD4. Y a través de citoquinas o en forma directa, activa al T-helper. Esta activación del T-helper significa que él recibe la información para modular la respuesta. Entonces, nuevamente, a través de las distintas citoquinas,
va a activar a un natural killer, a un linfocito T citotóxico o CD8 para que realicen una respuesta celular, donde es la célula la que va a ir a atacar la célula blanco directamente y la va a fagocitar o la va a lisar, o va a activar la célula B para que se transforme en célula plasmática y genere los anticuerpos con la respuesta humoral. O puede activar un macrófago para la fagocitosis. ¿Ok? Entonces, esto es el resumen de todo lo que puede ocurrir en nuestra respuesta adaptativa. Bien, para que todo eso funcione, es necesario que el sistema inmune tenga ciertas estructuras que se van a llamar los órganos linfoides, porque hasta ahora hemos hablado de las células, hemos hablado de las moléculas, pero ahora tenemos que hablar de la estructura, digamos, de la anatomía, de la orgánica, que son los órganos linfoides divididos en primarios, donde está la médula ósea, y el timo, donde se van a originar estas células y donde van a madurar. ¿Sí? Varios procesos que se producen antes que la célula salga a circulación. ¿Ok? Y están los secundarios, órganos linfoides secundarios, que van a estar dados principalmente por los nódulos linfáticos, las placas de Peyer, que son específicamente a nivel del tracto digestivo, pero también el vaso. ¿Ok? Entonces, pueden ser adenoides, amígdalas, las placas de Peyer, que son estructuras linfoides más o menos organizadas, y los ganglios linfáticos que están a través de todo el cuerpo. A nosotros nos interesan básicamente los ganglios que están en nuestro territorio, a nivel de la cara, ¿cierto? O principalmente a nivel submandibular. Entonces, estas estructuras van a permitir que primero se originen las células, maduren en una primera instancia hacia linfocitos B, hacia linfocitos T, etc. Y en una segunda instancia participan en el reconocimiento de las células extrañas y de la activación. Ya dijimos que las células dendríticas viajaban hacia los nódulos linfáticos cercanos y producían el reconocimiento o activación de la célula. En este caso, la maduración o activación de los linfocitos T generando toda la respuesta. Y eso ocurre en los ganglios linfáticos. Perfecto. Entonces, ahí ahora ya tenemos un conocimiento completo de las diferentes células, de algunas moléculas y ahora de los órganos anatómicos, digamos, la estructura anatómica. Aquí lo mismo, diferentes estructuras, la amígdala, el timo, muy importante en la primera etapa de la maduración de estas células, el vaso, en fin. Correcto. La médula ósea es el elemento básico, inicial, porque aquí es donde se originan todas las células que van a participar o que van a viajar por la sangre, entre ellos glóbulos rojos y plaquetas, y toda la serie blanca que son los que van a participar en esta respuesta inmunológica. ¿Ok? Bien. Entonces, vimos estructuras, vimos células y veamos ahora un poco de las citoquinas, que participan en la regulación y activación de la respuesta inmunitaria, que dijimos que eran el medio de comunicación. Puede ser por contacto directo o mediadores de acción corta, que son las citoquinas. Son proteínas moduladoras. ¿Ok? Entonces, la comunicación se puede dar de célula a célula o a través de estos mediadores de acción corta, que son las citoquinas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las células y están envueltas en un mar de micromoléculas que están dando información constante. ¿Ok? Entonces,
¿Cómo funciona? Muy simple. Hay un estímulo cualquiera que va a actuar sobre una célula inmunológica y este estímulo que puede generarse, que puede generar una respuesta en un receptor, se va a generar toda una respuesta de mensajeros, de diferentes señales, de una cascada de eventos químicos hasta llegar al núcleo y en el núcleo se va a activar todo el ADN, específicamente aquel ADN que activa la producción de citoquinas, que principalmente son de tipo proteico, y su posterior secreción. Estas citoquinas van a viajar por el medio, ¿cierto? Y nuevamente van a generar una unión con un receptor, nuevamente una nueva serie de señales intracelulares hasta llegar al núcleo, pero ahora de la célula efectora, que va a generar las distintas acciones. Va a generar proteínas que pueden ser inmunoglobulinas o proteínas que pueden ser citoquinas para activar otras células o proteínas que van a generar un contacto directo con la célula o con el microorganismo y van a generar su efecto. ¿Ya? Esta es la forma en que se comunica el sistema inmunológico. Citoquinas. ¿Ok? Fíjense que acá tenemos ya algunos ejemplos. Miren, aquí está el agente, los diferentes agentes, ¿cierto? Que van a activar según la modulación hacia diferentes células. Por ejemplo, si vamos a tener una respuesta TH1, vamos a tener la activación de los natural killer, los citotóxicos o macrófagos a través de estas citoquinas. ¿Ok? Si vamos a tener una respuesta TH2 que es de tipo humoral, se van a requerir estas citoquinas o interleuquinas, 4, 5, 6, 10. ¿Perfecto? Entonces, dependiendo del tipo de citoquina, se va a activar a una célula. Entonces, este T-helper, que es el modulador, él determina, de acuerdo al agente, él va a determinar si necesita una respuesta celular, bueno, generará interferón, interleuquina 2 o interleuquina 12. Si requiere activar a las células B, bueno, requerirá interleuquina 4, 5, 6 o 10. ¿Se fijan? Entonces, cada citoquina va a tener un rol para activar a una célula en particular, las citoquinas. ¿Ok? Entonces, con eso se genera la defensa de nuestro organismo. Y aquí tenemos un esquema en que se ha generado, miren, una solución de continuidad aquí en la piel. Este es el esquema de una piel, ¿sí? Con los estratos epiteliales, ¿cierto? La queratina. Y hay una solución de continuidad, una herida, en que está entrando microbios. Microbios que son captados por estas células presentadoras de antígeno, ¿cierto? Y que desencadenan toda una respuesta. Una respuesta que va a generar que desde los vasos sanguíneos las células blancas migren, ¿cierto? Por quimiotaxis, migren hacia el lugar de acción y generen una respuesta. ¿Sí? Y que con el paso del tiempo va a ir incorporando diferentes células en una respuesta cada vez más compleja y cada vez mayor, ¿cierto? Donde tenemos ya respuestas celulares, humorales, a través de la respuesta adaptativa. Perfecto. Entonces, hasta aquí hemos visto normalidad. A partir de ahora vamos a ver patologías. Y vamos a dejar enunciadas las posibles alteraciones en el sistema inmunológico. Porque hasta ahora hemos visto el funcionamiento básico y normal, es lo que debe ocurrir, ¿cierto? Para tener una respuesta que funcione acorde a lo que requiere el organismo.
Es decir, ante una sustancia voy a tener una respuesta natural, inespecífica, y después, si es necesario, voy a pasar a una respuesta específica. Todo absolutamente regulado y correcto, dentro de los parámetros y de las potencias y de la eficiencia necesaria. ¿Sí? Pero este sistema inmunológico puede ser alterado. Y puede ser alterado de estas tres formas que estamos viendo acá. Uno, que puede haber una exageración de la respuesta inmunológica, puede haber una deficiencia en la respuesta inmunológica, o sea, está disminuida. Y otra posibilidad es que el sistema inmunológico se equivoque y en vez de reconocer una sustancia extraña, externa o interna, pero interna extraña, se equivoque y ataque una sustancia interna, pero normal. Entonces, se está generando un autoataque. Es decir, podemos tener una respuesta muy exagerada, que vamos a tener, en vez de una respuesta beneficiosa, vamos a tener mucho daño en el cuerpo. Podemos tener una respuesta disminuida, entonces no va a ser suficiente la respuesta ante una noxa, y esta noxa se va a diseminar por el cuerpo y también vamos a tener mucho daño. O el cuerpo se equivoca y en vez de atacar algo extraño, ataca algo propio, ¿cierto? Una célula propia, una enzima propia, una estructura celular propia, en fin. Entonces ahí tenemos las enfermedades de autoinmunidad. Entonces, vamos a dejar hasta acá enunciado solamente las posibles alteraciones para continuar en la segunda parte de la clase. Voy a dejar un poquito de grabar. Entonces, teniendo estas tres alteraciones, vamos a conocer con un poco más de detalle lo que corresponde al primer grupo, las llamadas alergias, pero en el fondo el nombre correcto sería llamar a este grupo, sería llamar hipersensibilidades, hipersensibilidad del sistema inmunológico. ¿Ok? Entonces, ¿qué son estas reacciones de hipersensibilidad? Es una condición adquirida de reaccionar inmunológicamente a una sustancia de manera tal que esta respuesta inmune es exagerada, a causa de una alteración que hay patológica o una expresión clínica de daño tisular en el huésped. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay una respuesta, como dijimos, exagerada ante un estímulo que normalmente no lo requiere. Por ejemplo, tener una respuesta tan fuerte, tan violenta, tan marcada ante la entrada de polen, es algo que, según lo que hablamos en la clase anterior, no se requiere tal intensidad. Si entra una partícula de pasto, por ejemplo, la inhalo o la ingiero, es algo absolutamente inofensivo, ¿cierto? Eso no me va a generar ningún problema, pero el sistema inmunológico monta una respuesta muy violenta, ¿cierto?, ante esta situación tan pequeñita. O lo mismo sucede con un pelo animal o un ácaro que yo puedo estar respirando como acá, ¿cierto? Yo en mi medio ambiente, a cada instante estoy respirando, estoy inhalando
una cantidad de partículas enorme, ¿cierto? En suspensión siempre hay partículas de polvo y este polvo puede llevar microorganismos. Entonces yo estoy constantemente ingresando sustancias al interior del cuerpo, a través de la nariz, a través de la boca, a través de la piel, de alguna solución, alguna herida, a través de los oídos, de los ojos, etc. Entonces, a través de los alimentos, ¿verdad? Pero eso ocurre a cada instante en nuestro cuerpo, a cada instante, pero no por eso nosotros vamos a tener unas respuestas violentas a cada instante, a cada rato. Por cada uno de los elementos que ingresan, no vamos a tener una respuesta exagerada. No, tenemos la respuesta habitual, ¿cierto? Que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Es decir, por ejemplo, en la hora anterior que tuvimos clase, muchos de nosotros respiramos polvo, respiramos algo si estábamos cerca de nuestras mascotas, ¿cierto? Pero clínicamente no nos pasó nada. Clínicamente seguíamos exactamente igual. Pero eso no quiere decir que el sistema inmunológico no estaba alerta. Estaba muy alerta. Estaba trabajando, ¿sí? Cada instante está trabajando, pero de una manera normal, ¿sí? De acuerdo a la sustancia que está ingresando. Pero en las hipersensibilidades, ante una situación muy pequeñita, ante una noxa muy pequeñita y que habitualmente, como dice ahí, no debería provocar daño, se monta esta respuesta exagerada. Para que ocurra esto, se necesitan varias condiciones, es decir, que el sistema inmunológico tenga alguna alteración, que el paciente tenga alguna alteración y que se generen condiciones para esto, para esta respuesta de hipersensibilidad. Entonces, fíjense que ante un elemento microscópico muy pequeñito, el cuerpo monta esta tremenda respuesta, ¿sí? Que lanza disparado a esta persona hacia atrás, ¿sí? Es una caricatura, ¿verdad? Pero nos está mostrando que una intensa respuesta ante un evento muy pequeñito. Entonces, las hipersensibilidades tienen una prevalencia del 20% y ustedes debemos recordar o deben saber que tener una prevalencia del 20% es muy alto. A eso se llama que es de una frecuencia muy alta como patología en la población humana. ¿Ya? Se desarrolla una respuesta frente a antígenos inocuos que normalmente no deberían generar este tipo de respuesta. Obviamente que eso va a depender de cada persona, ¿cierto? Todos tenemos respuestas exageradas ante diversos elementos, ¿sí? Esta respuesta a los diferentes antígenos es particular para cada persona. Obviamente que hay sustancias que es más común que produzcan estas alergias. Por ejemplo, el polen, ¿cierto? Los pastos, las picadas de algunos insectos, ciertos alimentos, el maní, el chocolate, son reconocidos como sustancias alergizantes, ¿ok? Y la alergia es un sinónimo de estas hipersensibilidades, pero ojo, tenemos varios tipos de hipersensibilidad. Entonces la alergia va a corresponder a un tipo de hipersensibilidad. De los 4 que tenemos, la alergia corresponde al primer grupo. Pero en general la gente utiliza la palabra hipersensibilidad como sinónimo de alergia. Pero ahora ustedes deben reconocer, ya saben ahora, que la alergia es específicamente la hipersensibilidad tipo 1. De las 4 que vamos a conocer ahora. Ya. Entonces son reacciones rápidas y cuyo requisito es estar sensibilizado. ¿Qué significa esto?
que nosotros debemos tener un contacto previo con esta sustancia, con este pasto, con este ácaro, con este polen, con este insecto, con esta proteína, con este alimento. Debemos tener una primera interacción, un conocimiento, un saludo, ¿cierto? En que el cuerpo, esta sustancia ingresa al cuerpo, el cuerpo genera toda un reconocimiento de él, una estimulación de ciertas células para que el cuerpo quede listo para desarrollar una respuesta en el segundo evento. En ese momento el cuerpo está con la maquinaria suficiente para generar esta respuesta exagerada. En la primera vez que se encuentra el sistema inmunológico con esta sustancia, solo se prepara. Entonces eso es sensibilizar, preparar el cuerpo para una respuesta. Respuesta que se va a dar con toda su magnitud en la segunda ocasión. Entonces se pasa de una respuesta protectora a una respuesta dañina. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una alteración del sistema inmunológico. Las respuestas frente a diversos antígenos que pueden ser exógenos o endógenos. Puede ser a través de mecanismos celulares o humorales. Requieren, como dijimos, una etapa de sensibilización. Y existen múltiples clasificaciones para agrupar a las diferentes hipersensibilidades. Ya dijimos que eran 4. Pero, ¿qué es una hipersensibilidad? Es un desequilibrio entre los mecanismos efectores, ¿sí? Los que dan la respuesta y aquellos que generan un control de esta respuesta. ¿Ok? Porque al igual que todo lo que ustedes ya conocieron, la cascada de la coagulación tiene un mecanismo de control. El proceso inflamatorio tiene un mecanismo de control. ¿Se fijan? Todo lo importante tiene sistemas de regulación. ¿Para qué? Para que se mantenga siempre dentro de los límites de la homeostasis. Aquí el sistema inmunológico también tiene mecanismos de control. ¿Para qué? Para que la respuesta efectora del sistema inmunológico siempre sea de acuerdo al nivel de la noxa. Pero acá estos mecanismos de control se han alterado. Entonces, la respuesta se excede de los límites. ¿Por qué? Porque precisamente ya no hay límites. ¿Ok? Entonces, pueden ser desencadenadas por microorganismos comensales, es decir, aquellos que viven en el interior nuestro, o antígenos ambientales externos, que pueden ser inocuos, es decir, que normalmente en el promedio de la población no deberían generar esta respuesta. ¿Ok? Hay un control de estos mecanismos de control que están inadecuados y se dirigen contra los tejidos del anfitrión. Esto es súper importante porque la respuesta del sistema inmunológico debe ser en contra de la noxa, ¿verdad? Pero acá, como los mecanismos de control han sido sobrepasados, las diferentes acciones ahora son dirigidas, además de contra la noxa, contra parte del mismo cuerpo de la persona. Entonces ahí se generan las manifestaciones clínicas. Ahí es normal. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué sería normal? Si en una sala hay muchas personas y, por ejemplo, de repente tirara un alumno o alguien de afuera, tirara una molotov, por ejemplo. Todos tendríamos una respuesta, ¿cierto?, exagerada a este elemento tóxico. O que haya mucho humo, todos respiraríamos mal, ¿cierto? Eso es normal. O que de repente todos sintamos, por ejemplo, una fragancia muy intensa. Bueno, todos vamos a hacer asco o nos va a costar respirar. Eso es normal. Pero lo anormal sería que ante
una pequeña cantidad de esta fragancia, 10 personas o 100 personas respondan normal y una de ellas responda con una reacción de hipersensibilidad tremenda que pueda tener manifestaciones clínicas que vamos a ver a continuación. Entonces, pueden ser diferentes elementos. Para algunas personas el maní no les genera nada y para otras les puede generar una alergia leve, moderada o severa. Incluso el cuadro de shock anafiláctica, que es el grado más intenso de hipersensibilidad. Para algunas personas, algunos insectos no provocan nada, pero en otras sí. Para algunos dentistas, por ejemplo, en el caso nuestro, los guantes de látex no provocan nada, pero en algunas personas las proteínas del látex, que está compuesto aquí este guante, sí puede generar una reacción de hipersensibilidad. O fármacos también, otro elemento que son altamente alergizantes. ¿Ok? Entonces se pueden generar alergias muy comunes en diferentes partes del cuerpo o se pueden generar alergias bastante particulares, como por ejemplo lo que sucede en el asma. ¿Sí? El asma es una alergia muy específica, con características muy particulares, y que como tiene todas estas características particulares, también tiene un nombre distinto. Hay otro que se llama angioedema, que ustedes van a conocer, que corresponde a algo en el ámbito odontológico, porque se produce una reacción de hipersensibilidad con manifestaciones en los labios y en la lengua. Es una alergia, es una hipersensibilidad, pero como tiene ciertas características particulares, también tiene un nombre particular. ¿Ok? Pero todos funcionan de la misma forma. Hay un elemento que no debería generar una respuesta, sin embargo, en ciertas personas con una predisposición especial, se genera esta sobreexpresión del sistema inmunológico. Ahora, ¿por qué se produce en ciertas personas? Porque para que se produzca una hipersensibilidad se deben de juntar varios factores. Factores genéticos, ambientales, defecto en algunos órganos y desencadenantes particulares. ¿Sí? Particulares para algunas personas. Entonces, hay diferentes elementos inanimados, biológicos, químicos, etc. Entonces, la inmensa variedad de alergias que existe es porque también influyen diferentes factores. Está claro que el factor genético es uno de los más importantes y que tiene que haber una predisposición particular, ¿sí? Incluso entre hermanos o familiares se pueden dar esta situación en que uno es alérgico a algo y el otro no lo es, a pesar de que ellos tienen una genética muy, muy parecida. Entonces, pueden haber presencia de alelos del sistema de reconocimiento específico, que puede variar entre una persona y otra. Pueden haber polimorfismos. Estos polimorfismos, ustedes ya conocen que son pequeños cambios en las secuencias del ADN que generan pequeños cambios en la producción de una proteína y que estos pequeños cambios producen una función alterada de esta proteína, pero una alteración pequeña que puede hacer que esta persona sea más susceptible o no a una sustancia. ¿Ok? O puede haber polimorfismos, por ejemplo, en algunas inmunoglobulinas o algunos receptores o en algunas citoquinas, ¿se fijan? Entonces esto hace que ciertas personas, si bien tienen su función normal, reaccionen de forma exagerada ante una molécula en particular. También tiene que ver con factores ambientales, es decir, si yo me expongo a alérgenos muy
activos o menos activos, o si la exposición es constante o en ciertos episodios solamente, o si comienza durante la vida intrauterina. ¿Se fijan? O a veces hay alergias de tipo ocupacional. Entonces, van variando las modificaciones ambientales y eso puede influir también. ¿Ok? Va a desencadenar, o sea, va a también influir si es una infección viral, el tipo de virus, la agresividad del virus, la cepa del virus, las variantes y cómo esas variantes pueden ser recepcionadas por los cambios genéticos. O sea, ya tenemos diferentes combinaciones. El humo del tabaco para alguien puede ser dañino, para otro no puede generar nada. Entonces, se generan muchas combinaciones. Aquí está súper resumido, pero hay muchas combinaciones que finalmente van a influir en la posibilidad de que una persona sea susceptible o no. Y además de ser susceptible, van a modificar también la agresividad de la respuesta, porque puedo tener una alergia leve o moderada o severa, o puedo pasar ya a un shock anafiláctico. Todo eso es muy variable. ¿Ya? Entonces, ¿por qué podría tener hipersensibilidades? Porque voy a tener eventos de autoinmunidad, porque voy a tener reacciones contra microbios o contra agentes ambientales. ¿Ok? Todas estas posibilidades me pueden generar hipersensibilidades. Como dijimos, hay varias formas de clasificar las hipersensibilidades. Uno es el mecanismo inmunológico involucrado, el tiempo transcurrido entre la exposición del antígeno y la respuesta, la ubicación del compromiso, es decir, en qué área del cuerpo, la naturaleza de la sensibilización o de acuerdo al mecanismo fisiopatológico involucrado. Está en rojo porque este es el criterio con que nosotros vamos a clasificar las diferentes hipersensibilidades. Dentro de esto, además, lo podemos clasificar según si es una respuesta humoral o celular. De acuerdo al tiempo, si es inmediata, mediata o retardada. Eso es si la respuesta es en minutos, horas o días. ¿Ok? Esto de acá arriba es si la respuesta va a ser por anticuerpos o por células. ¿Ok? De acuerdo a la ubicación es si voy a tener hipersensibilidades en una zona, en una mano, en un dedo, en el ojo, como dijimos, solamente en los labios o en la lengua o en los bronquios, o si las voy a tener en muchas zonas del cuerpo. ¿Ya? Entonces, también depende de la naturaleza, si voy a tener hipersensibilidad propiamente tal o un fenómeno de autoinmunidad mediado por una hipersensibilidad. Entonces, de acuerdo a todas estas clasificaciones, llegamos a esto, al mecanismo fisiopatológico involucrado y que va a dividir las hipersensibilidades, que es la primera familia de alteraciones del sistema inmunológico, en 4 tipos. Ya le había hablado yo que eran 4 tipos y que el primero era el que en general correspondía a las alergias. Sin embargo, la gente hace como sinónimo a todas las hipersensibilidades. A todas le llama alergia. Pero nosotros ahora sabemos que específicamente se refiere al tipo 1. Entonces, vamos a ver a qué corresponde cada una. Las hipersensibilidades tipo 1, o también llamado inmediata, porque su respuesta es en minutos, ¿cierto? Tiene que ver con agentes ambientales principalmente, donde está mediada por inmunoglobulinas del tipo E, inmunoglobulina E, ¿sí? Y que participan en esta acción células como los mastocitos y los basófilos. ¿Por qué ellos? Porque expresan en su superficie receptores para la inmunoglobulina E.
por eso, ¿ya? Es una respuesta TH2 donde va a haber una respuesta humoral, es decir, con anticuerpos, y se va a generar un proceso inflamatorio. Cabe recordar que la tipo 1, 2 y 3 van a ser respuestas humorales, es decir, van a participar inmunoglobulinas o anticuerpos, que son lo mismo. Y la tipo 3 va a ser celular. ¿Ok? Ahora, ¿de qué depende esto? Aquí depende del tipo de inmunoglobulina involucrada. En la tipo 1 está la E, como acabamos de ver. En la segunda hay otras inmunoglobulinas como la E y la G. La tipo 3, a pesar de que hay inmunoglobulinas involucradas, aquí la acción no es por la inmunoglobulina, sino que por la unión de la inmunoglobulina con el antígeno. Y finalmente, la respuesta 4 es celular. Ahí participan los linfocitos CD8, los CD4, en fondo células. Entonces, por eso decíamos que la tipo 1 era una respuesta TH2. Recordemos que la TH1 es respuesta celular y la TH2 es respuesta humoral. ¿Por qué humoral? Porque va a actuar la inmunoglobulina E. Entonces, hay una exposición frente a un antígeno, hay activación de los linfocitos T helper, en este caso, aquellos que van a ir hacia la variante TH2, ¿sí? Que van a estimular a los linfocitos B para la producción de inmunoglobulina. Pero no es cualquier inmunoglobulina, es un solo tipo de inmunoglobulina. Solo aquella inmunoglobulina que es capaz de reconocer a esa noxa, a ese polen, a ese fármaco, a ese insecto. ¿Sí? Perfecto. Y va a haber una unión del anticuerpo o de la inmunoglobulina a receptores que están en la superficie de los mastocitos, que finalmente son los que van a realizar la acción efectora, porque ellos van a secretar una sustancia, que principalmente es la histamina, que va a generar todas las consecuencias clínicas. ¿Ok? Y que en una primera etapa se debe producir la sensibilización, que es lo que habíamos hablado hace un rato atrás, que es el reconocimiento del cuerpo para generar esta respuesta, ¿cierto? Para montar esta respuesta, porque esta es una respuesta de tipo adaptativa, equivocada, sí, pero adaptativa, porque participan los linfocitos, ¿cierto? Entonces se debe preparar, activar a un linfocito T particular, activar a un linfocito B particular, generar una inmunoglobulina particular, una inmunoglobulina E, pero E solo para esa sustancia. Entonces, se prepara esta respuesta en lo que se llama la sensibilización. La primera vez no ocurre nada, solo hay una preparación. Los mastocitos quedan preparados, pero no producen la secreción de la histamina, por lo tanto, no hay una manifestación clínica. Eso va a ocurrir la segunda vez. ¿Ok? En esta segunda vez ocurre la activación de los mastocitos por esta reexposición, o sea, vuelve a entrar el mismo antígeno, pero ahora entra a un cuerpo distinto, porque ahora es un cuerpo que ya tiene toda la maquinaria, ¿cierto?, específica para hacer frente a ese antígeno. Pero ahora no es hacer frente en forma normal, sino que es exagerado, ¿ya? Con liberación del contenido de los mastocitos, que principalmente es la histamina que yo les decía. Entonces, aquí está el sistema. Esto es la hipersensibilidad tipo 1. Aquí está el alergeno, ¿cierto? Que por diferentes vías, ya sea linfocito T o macrófago, va a ir a estimular al linfocito B. Este linfocito B va a activarse y se va a transformar en célula plasmática.
Recordemos que la célula plasmática es el mismo linfocito B, pero ahora activado, maduro, diferenciado. ¿Y qué significa esto? Que ahora tiene la capacidad de producir inmunoglobulina E o cualquier inmunoglobulina. Una célula B no produce inmunoglobulina hasta que se activa. Entonces se produce una inmunoglobulina E particular para este microbio, no para otro, ¿ya? Y esta inmunoglobulina ahora va a ir a unirse a unos receptores que tienen los mastocitos o las células basófilas en su superficie. Entonces tiene un receptor ahí que se une a esta inmunoglobulina. Entonces ahora el mastocito o la célula cebada queda cargada, queda con los receptores, ya queda con la información y queda con sus gránulos a eso. Estos gránulos están siempre. Ahora la diferencia es que tiene el receptor en su membrana. Entonces queda listo para actuar. Entonces ahora, ¿cómo actúa? Hasta aquí es la primera fase de sensibilización. Ahora, en una segunda etapa, va a llegar este mismo microbio, este mismo alergeno, ¿sí? Va a tomar contacto con las inmunoglobulinas E que están en la superficie de este mastocito o de esta célula cebada y va a generar una serie de respuestas hacia el interior de la célula, hasta el núcleo, dando la información al núcleo. Recuerden que el núcleo es el cerebro de la célula y el núcleo da la información para que todo el contenido que está en los gránulos sea secretado. Recuerden que todos estos gránulos están formados, están preformados, los tiene siempre la célula mastoide, el mastocito o el basófilo. Ahora simplemente los va a expulsar. Entonces los expulsa rápidamente. Por eso la reacción es inmediata. ¿Y qué va a expulsar? Va a expulsar mediadores químicos que van a generar una serie de respuestas en el cuerpo. Por ejemplo, va a mediar histamina, leucotrieno, prostaglandinas. Entonces, ¿qué hacen estas sustancias? Estas son las que van a ir a actuar sobre los capilares, generando dilatación, y por eso nosotros vamos a tener una zona enrojecida, porque hay vasodilatación capilar. Va a haber incremento de la cantidad de la sangre, o sea, va a haber hiperemia activa, va a haber aumento de la permeabilidad vascular, por lo tanto va a haber mayor salida de líquido, o sea, va a haber edema, y por eso hay una inflamación, un aumento de volumen. Pueden ir a actuar a la vía aérea sobre los bronquios y los bronquiolos sobre el músculo liso de esas áreas y va a generar vasoconstricción, por eso a mí me va a costar respirar. Va a ir sobre las glándulas mucosas de la nariz, por ejemplo, o de los bronquios, entonces voy a tener aumento de la producción de secreción mucosa, por eso voy a tener más moco o más esputo, voy a generar dolor y una serie de otras situaciones. Entonces, eh, todo esto se produce en dos etapas. Una primera etapa que se llama sensibilización y una segunda etapa que se llama reexposición, en que ahí voy a ver las manifestaciones clínicas. ¿Y por qué voy a ver manifestaciones clínicas? Porque hay la secreción hacia la sangre de estas sustancias. Sustancias que van a ir a actuar sobre glándulas, sobre vasos sanguíneos, sobre musculatura lisa, que en el fondo van a ser las manifestaciones clínicas típicas de la alergia. Ustedes han tenido alergia, seguramente han estornudado, han empezado a botar más moco por la nariz, han tenido mayor cantidad de lágrimas, han tenido la cara enrojecida, seguramente han tenido aumento de volumen. Bueno, todo eso se debe a estas sustancias que son mediadores químicos que producen vasodilatación, constricción muscular, secreción serosa, ¿sí?
Y estas sustancias provienen de los mastocitos o de los basófilos. Pero no cualquier mastocito y cualquier basófilo, sino que solo aquellos que han sido cargados con la información de la inmunoglobulina E para este microorganismo. Estos mastocitos, si están diseñados, por ejemplo, para el polen, para la proteína de un pasto, digamos, para un pasto especial, no van a ser activados por las proteínas de un virus, por ejemplo, o de una bacteria, no. Siempre van a ser activados por el mismo elemento. Entonces, estos basófilos y estos mastocitos responden solo a un alergeno. ¿Y por qué responden solo a un alergeno? Porque en su superficie tienen una inmunoglobulina E específica para ese alergeno. ¿Y por qué es específica? Porque fue producida por una célula plasmática. Esta célula plasmática tiene la información para producir solo un tipo de inmunoglobulina E. Solo la inmunoglobulina E que reconoce a este alérgeno. Entonces, así se produce esta respuesta tan específica. Entonces, yo soy alérgeno solo al maní, incluso a veces solo a una variedad de maní, o soy alérgico a un tipo de pasto o a un tipo de colonia, puedo usar cualquier otra, pero no esta colonia porque esa tiene una proteína particular, que mi sistema inmunológico ya tiene inmunoglobulinas contra esa proteína particular. Y ya tiene mastocitos y basófilos sensibilizados. Por lo tanto, cuando apenas ingrese esta proteína particular, yo voy a tener esta hipersensibilidad tipo 1. Perfecto. Entonces, actúa sobre las glándulas, sobre vasos sanguíneos, sobre músculo liso. ¿Cómo lo hace? A través de mediadores químicos. ¿Dónde están estos mediadores químicos? En las células. Mastocitos o cebadas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen los mastocitos en forma específica? Tienen elementos preformados y elementos secundarios que debe formar. ¿Cuáles son los elementos preformados? O sea, que siempre están. Las aminas vasoactivas, algunas enzimas y algunos proteoglicanos. Esto siempre está en los gránulos de los mastocitos. De todo esto, lo más importante es la histamina, que va a generar contracción, permeabilidad, secreción mucosa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque diferentes tejidos tienen receptores para la histamina. ¿Ok? También tienen estas proteínas, enzimas, que son destructoras de tejido. Por eso voy a tener daño. ¿Ok? Y voy a tener combinación con otras sustancias, como la heparina, que puede además generar activación de la coagulación y otras sustancias también proalergizantes. Pero también tengo elementos secundarios en el mastocito, o sea que se tienen que producir una vez instaurada la respuesta. ¿Y cuáles son estos? Son derivados lipídicos del ácido araquidónico, de las membranas celulares, en que va a producir prostaglandinas y leucotrienos, que en el fondo van a potenciar la acción de la histamina. ¿Ya? Van a potenciar en una segunda etapa la acción de la histamina. ¿Por qué en una segunda etapa? Porque esto está listo, llega y sale. En cambio, esto demora un poco en sintetizarse nuevamente y van a ir a potenciar la acción inicial de la histamina. Y también se producen citoquinas como TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 4, fíjense, que producen quimiotaxis de otras células blancas o que amplifica la respuesta. ¿Qué significa esto? Que todo el sistema inmunológico a veces está preparado para
generar una amplificación de la respuesta, es decir, una célula produce una citoquina para estimular a otras células y a veces una citoquina para estimularse a sí misma. Se estimula a sí misma, por lo tanto mantiene la secuencia de eventos. Por un lado, estimula a otras células y por otro lado se estimula a sí misma para que el sistema siga funcionando. Entonces, vamos a tener respuestas que van a ser de corto espectro y otros de amplio espectro o de amplio tiempo de mantención. Entonces voy a tener alergias que van a tener una respuesta inmediata y voy a tener unas respuestas tardías. ¿Por qué? Porque están funcionando estas citoquinas. ¿Ok? Entonces aquí hay un resumen. Este es un basófilo o una célula, un mastocito, que recibe la actividad, la estimulación de este antígeno particular, que se va a unir a dos moléculas de inmunoglobulina E que están en este receptor. ¿Ya? Se llama receptor de inmunoglobulina E, una inmunoglobulina E particular, específica, para ese agente. Entonces se genera toda la respuesta de la célula y eso genera una degranulación de los gránulos internos. Esta degranulación va a generar que comiencen a actuar moléculas que estaban formadas, como por ejemplo la histamina, esta enzima y algunos elementos quimiotácticos. Estos actúan de forma inmediata, ¿ya? Pero también se producen una segunda ola de elementos secundarios, dados principalmente por derivados del ácido araquidónico, donde están las prostaglandinas y los leucotrienos que vienen a potenciar la acción de estos gránulos primarios. La potencian en una etapa inmediata y además amplifican y mantienen el proceso hasta una etapa tardía de la respuesta de hipersensibilidad. Entonces, si bien es una respuesta inmediata, esta podría mantenerse en el tiempo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, aquí está lo mismo. Aquí lo mismo, fíjense que un antígeno tiene que unirse a dos inmunoglobulinas porque de esa manera reaccionan dos receptores y generan toda la cadena de eventos, de degranulación de elementos formados y de elementos que se deben formar, ¿ya? Para generar toda la respuesta y generalmente producir inflamación. Entonces, dijimos que para esto se necesitaba una sensibilización previa, que es el formar toda esta respuesta con la célula mastoide, pero sin producir la degranulación. ¿Ok? Ya, perfecto. Entonces tenemos nuevamente la sensibilización y la reexposición. La sensibilización inicial con la formación de este mastocito con las inmunoglobulinas en su superficie, listo para que en una segunda oportunidad ya el alergeno no tenga que pasar por toda esta vía, ¿cierto? Sino que pase directamente al mastocito y todo sea mucho más rápido y mucho más intenso, porque hay muchos mastocitos preparados. Entonces la respuesta es inmediata e intensa. Aquí está la reexposición. ¿Se fijan? ¿Puede haber formación de la primera etapa? Sí puede haber, pero lo más importante es lo que ocurre con los mastocitos, porque aquí comienza la degranulación instantánea. ¿Ok? Lo mismo que ocurre. Entonces, ¿qué elementos vamos a tener clínicos? Vamos a tener urticaria, que es picazón, angioedema, que es aumento de volumen por esta salida de líquido. Vamos a estimular las glándulas mucosas de las narices. Puedo tener asma o reacciones de la piel. Eso ustedes es lo más común, ¿cierto? Pero también puedo tener una reacción sistémica, que es un cuadro más raro, más difícil que se produzca, pero que hay una
aquí hay un descontrol, ya pasa de un efecto local a un efecto completo del cuerpo, y donde se produce alteración de más de dos sistemas. Puede ser el respiratorio o de dos órganos. Por ejemplo, puede ser el respiratorio y la piel. Puede ser el respiratorio o gastrointestinal, ¿ya? Pero a nivel sistémico. Y esto es tan complejo que puede generar un desequilibrio circulatorio, un trastorno circulatorio a través del shock anafiláctico. Ustedes recordarán que eso significaba que se altera la capacidad del sistema circulatorio para llevar la circulación a todo el cuerpo. Entonces el corazón falla, los vasos fallan y se produce un shock anafiláctico, pero en este caso de origen inmunológico, ¿ya? Que puede llegar incluso a la muerte. Bien, ahí es lo mismo, ahí es lo mismo, ¿ok? Entonces vamos a tener en la reversión tipo 1 una etapa inicial y una etapa tardía, ¿cierto? Que va a depender de la mantención de estas citoquinas que van a mantener a diferentes células activas por mucho tiempo. Entonces aquí ya no son solo los mastocitos, sino que ahora comienzan a actuar eosinófilos, neutrófilos, otros linfocitos que van a generar mayor destrucción tisular. Esto es la etapa tardía. Fíjense que la inicial es solo minutos y la tardía pueden ser horas o días. ¿Ok? Entonces aquí tenemos gráficamente explicada la etapa inicial y la etapa tardía. Y aquí están todos los elementos efectores: vasodilatación, permeabilidad vascular con edema, broncoconstricción con dificultad respiratoria, hipermovilidad intestinal con náuseas o diarreas, inflamación y daño en los tejidos, como por ejemplo las provocadas por las enzimas. Entonces voy a tener destrucción tisular. Entonces ahí tenemos básicamente lo que tiene que ver con la hipersensibilidad tipo 1, que le hemos dado mayor tiempo porque es la más común, la que ustedes más van a conocer. Pero hay otras, tres más, que son la 2, la 3 y la 4. Vamos a ver rápidamente, estas son más simples o que en general se ven de manera más sucinta. La hipersensibilidad tipo 2 también es mediada por anticuerpos, pero ahora ya no la inmunoglobulina E, sino que ahora la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. ¿Ya? Aquí son los anticuerpos los que van a generar el daño celular por lisis o por fagocitosis. Recuerden que en la 1 estaba la inmunoglobulina E, pero finalmente eran las células que generaban ciertas sustancias las efectoras. Acá no. Aquí las efectoras van a ser estos anticuerpos propiamente tal, a través de lisis o de fagocitosis. Entonces son anticuerpos dirigidos contra antígenos de superficie extracelular a través de la inmunoglobulina G y M, ¿ya? Y se desarrolla a través de tres mecanismos, que pueden ser anticuerpos G o M, que van a usar la opsonización, que es el marcaje de ciertos elementos, o los elementos extraños, ¿cierto?, para producir daño por el complemento o por fagocitosis. Puede haber inflamación o puede haber disfunción celular. Lo vamos a explicar ahora. ¿Qué pasa aquí? En la opsonización, ¿qué ocurre? Que los anticuerpos generados, ¿cierto? El G y el M, generado ahora por linfocitos B activados a células plasmáticas que van a generar anticuerpos tipo G o M que se van a ir a instalarse en la superficie de ciertas células.
Entonces estas células van a ser marcadas, ¿sí? Van a ser marcadas. ¿Para qué? Para que sobre esta célula marcada actúe el complemento. El complemento reconoce a esta célula marcada por esta inmunoglobulina y al reconocerla, la daña, ¿sí? O puede ser reconocida también, como está marcada, puede ser reconocida por un fagocito que reconoce esa marcación. Entonces se produce la fagocitosis de esta célula marcada. ¿Ok? Eso significa opsonización, la utilización de estos anticuerpos para marcar células, para ser dañada por el complemento o para ser destruida por una fagocitosis. Esa es la primera forma en que estos anticuerpos, esta hipersensibilidad tipo 2, puede actuar. La segunda puede ser a través del complemento para producir diferentes mecanismos de inflamación. Aquí, ¿qué ocurre? Una célula es cargada con una inmunoglobulina particular, que puede ser la G o la M, ¿cierto? Esto va a estimular al complemento y esta activación va a generar una serie de citoquinas, de productos que van a ir a estimular a neutrófilos, ciertas enzimas, van a generar elementos derivados de moléculas reactivas del oxígeno y van a generar una serie de respuestas de tipo inflamatoria, que va a ser finalmente la que va a generar mucho daño. ¿Ok? Entonces ya tenemos una respuesta por opsonización o por inflamación. Y una tercera respuesta que en general va a actuar sobre diferentes órganos. Por ejemplo, aquí vamos a hablar sobre la unión neuronal y muscular. ¿Ya? ¿Qué ocurre acá? Se generan inmunoglobulinas G o M, principalmente G, que van a ir a unirse a un receptor particular, pero ahora ya no de tipo inflamatorio como los de arriba, sino que un receptor que está en el músculo. Entonces inactiva a este receptor. Entonces esto genera disfunción en la placa motora, porque ahora la acetilcolina no va a poder actuar sobre su receptor nicotínico porque está obstruido, está cerrado con estos anticuerpos. Entonces se genera una disfunción motora. El paciente no va a poder generar movimiento. ¿Por qué? Porque esos anticuerpos están obstruyendo estos receptores. Lo mismo ocurre a nivel de tiroides. Se va a generar una inhibición de los receptores de la TSH. ¿Por qué? Porque se generan anticuerpos contra este receptor. Entonces los anula. ¿Y qué va a pasar? Que va a haber una disfunción a nivel de las células tiroideas. ¿Se fijan? Estos dos elementos ya no son tanto de la respuesta inflamatoria, sino que generan disfunción en diferentes órganos. ¿Pero cómo lo hacen? Por un elemento de hipersensibilidad tipo 2, mediado por inmunoglobulina G o M. Los otros sí tienen que ver con inflamación, porque participan fagocitos y otros elementos inflamatorios que van a generar la respuesta. ¿Ok? Esa era la respuesta tipo 2, o también llamada mediado por anticuerpos, que en el fondo son otros anticuerpos. La tipo 3, también hay anticuerpos, pero mediados ya por la unión, no por tan solo por el tipo de anticuerpo, sino que aquí lo que importa es la unión del anticuerpo, que puede ser cualquiera,
a su antígeno. Esta unión forma complejos antígeno-anticuerpo que se producen incluso en todas las otras hipersensibilidades. Se produce la unión antígeno-anticuerpo, pero lo normal es que se produzca después la eliminación de estos complejos. Se eliminan. Normalmente tiene su función y después son eliminados. Pero en esta hipersensibilidad no existe tal eliminación y se comienzan a acumular estos complejos en diferentes partes del cuerpo. Entonces va a activar al complemento con una serie de respuestas inflamatorias, va a atraer a neutrófilos con también una serie de respuestas inflamatorias y que va a producir daño tisular. ¿Dónde? En la zona donde se depositan estos complejos. Estos complejos que no son eliminados van a circular por la sangre y se van a ir a depositar en ciertas partes del cuerpo. Entonces van a generar respuestas sistémicas y localizadas. ¿Se fijan? Aquí tenemos una primera fase en que se produce una reacción de antígeno-anticuerpo. Puede ser cualquiera. Antígeno E, anticuerpo E, G o M. ¿Sí? Que se producen y que ejercen su acción y que después normalmente deben ser eliminados. Pero por alguna razón, en esta oportunidad los mecanismos de eliminación están alterados y estos complejos se forman y no se destruyen. Y se pasa a una segunda fase, donde se empiezan a acumular en diferentes partes del cuerpo. Pueden ser el riñón, las articulaciones, la piel, el corazón, diferentes superficies y principalmente en los vasos sanguíneos pequeños. Se empiezan a acumular en diferentes partes, ¿ya? En diferentes partes de la segunda etapa. Y una tercera etapa, esta acumulación de complejos genera una respuesta inflamatoria a través del complemento, a través del neutrófilo, a través de macrófago, a través de la agregación plaquetaria y activación de la coagulación, que van a generar daño en los lugares en que se ha depositado. Entonces, la hipersensibilidad 3 va a generar daño a través de la respuesta inflamatoria que se produce por la acumulación de estos complejos inmunoantígenos, antígeno, anticuerpo. Ahí está el anticuerpo, ahí está el antígeno. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Que no han sido eliminados y se depositan en diferentes partes. Y al depositarse generan una respuesta inflamatoria, ¿ya? A través del complemento, de los neutrófilos, de los macrófagos y de acción plaquetaria o de coagulación. ¿Ok? Esa es la hipersensibilidad tipo 3. Y finalmente tenemos la hipersensibilidad tipo 4, que aquí no funcionan los anticuerpos, aquí funcionan células. Por eso se llama hipersensibilidad celular o hipersensibilidad tardía. ¿Por qué tardía? Porque montar esta respuesta celular demora tiempo, ¿ya? Que pueden ser días o semanas. Entonces se llama celular porque aquí no funcionan los anticuerpos, sino que hay una acción celular de los linfocitos CD4 o CD8. ¿Y por qué se llama tardía o retardada? Porque esta respuesta demora, ¿ya? Demora días o semanas. Entonces, tenemos una hipersensibilidad dada por los linfocitos T, CD4, es una respuesta a TH1, y tenemos una respuesta dada por los linfocitos CD8, ¿ok? Entonces, tenemos dos tipos de hipersensibilidad tipo 4. Una dada porque la respuesta que se produce, que se prepara en varios días o semanas,
va a hacer que los linfocitos TCD4 sean los que gobiernan la respuesta. Y lo va a gobernar a través de las células efectoras. O sea, el linfocito CD4 estimula a otras células, pero es él el que gobierna la acción. Y puede estimular a neutrófilos, a macrófagos o a otros linfocitos CD8. ¿Ya? Pero es el CD4 el que gobierna la acción. Lo hace a través de otras células, pero es él el que gobierna la acción. ¿Cuál acción? El daño tisular. Perfecto. Ahora, en la respuesta mediada por linfocitos CD8, ahora es directamente el CD8 el que es estimulado y el que va a generar el daño tisular a través de necrosis de las células. ¿Ok? Se ocupa en rechazo a trasplantes, o sea, se ve en rechazo a trasplantes, en ciertas infecciones virales o tumores neoplásicos. Entonces, ahí tenemos los dos tipos de respuesta celular. A través de una respuesta CD4, que él va a activar a otras células, o la respuesta CD8, que es inmediatamente el CD8, el que es estimulado y el que genera su acción. ¿Ok? Entonces, nuevamente, aquí tenemos el CD4, quien gobierna la acción, pero que va a actuar a través de otras células, que también podría ser el CD8, neutrófilos o macrófagos, generando daño tisular. Y la segunda acción celular es mediada solo por el linfocito CD8, directamente. Fíjense que aquí arriba también está el linfocito CD8, pero quien regula la respuesta es el CD4. A diferencia de esta otra, que es el mismo CD8 que recibe la información y que genera inmediatamente la muerte celular. Perfecto. Entonces, con eso hemos terminado la clase.